El ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, fue interpelado ayer en la Cámara de Representantes a raíz de la desaparición de 18.000 municiones de la base aérea de Santa Bernardina en Durazno. Al final de la sesión, la Cámara declaró satisfactorias las explicaciones del secretario de Estado. La moción de apoyo al ministro obtuvo 51 votos en 93 presentes, con el apoyo de todo el Frente Amplio y del diputado colorado de Vamos Uruguay por el departamento de Salto, Horacio Brum, suplente de Cecilia Guilús. Si bien no se ahondó en detalles de la investigación, el diputado interpelante, Jaime Trovo, del Partido Nacional, cuestionó la conducción y la responsabilidad de las autoridades ministeriales por no haber detectado a tiempo el faltante. Fernández Huidobro describió las investigaciones que se vienen desarrollando, pero aclaró que mientras no se determine responsabilidades, gozan de su lealtad y confianza todos sus subordinados militares. Las autoridades también informaron sobre los sistemas de control que operan sobre los polvorines de la base de Santa Bernardina. Para Trovo, todos estos mecanismos fallaron y dejaron al descubierto que hay funcionarios que son desleales al ministro. Desde el oficialismo, la diputada del MPP, Susana Pereira, cuestionó a Trovo y sugirió incluso que tiene más lealtades que el propio Fernández Huidobro. Otros lo acusaron de falta de responsabilidad al hacer las denuncias a través de la prensa. ¿Qué dejó este debate? Vamos a examinarlo con dos puntos de vista. En primer lugar, con el diputado Víctor Semproni, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes. Luego, con el miembro interpelante, Jaime Trovo. ¿Qué tal? Diputado Semproni, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, un placer estar en diálogo con usted y a través de ustedes con toda la audiencia. Diputado, ¿qué le dejó a usted la interpelación de ayer? ¿Pudo sacar alguna conclusión sobre la situación de esta falta de municiones en la base de Santa Bernardina? Bueno, yo creo que conclusiones se pueden sacar varias, pero creo que el resultado de la interpelación era algo absolutamente previsible. Cuando yo tomé conocimiento de este problema que salió en la prensa, automáticamente me puse en comunicación con el señor ministro a los efectos de ver, en primer lugar, la posibilidad de invitarlo que viniera a la Comisión de Defensa a darnos los elementos que rodeaban el caso. Y en ese momento me informó que estaba desatando toda una serie de investigaciones y ya en marcha alguna de ellas, como ser una investigación administrativa del Ministerio, una investigación hecha por la Fuerza Aérea, una investigación que habían planteado que él había planteado la denuncia a la policía y por consiguiente había una investigación judicial. También estaba investigando la justicia militar y que hasta tanto todo esto que estaba en etapa presumarial no se empezara a dilucidar, absolutamente ni siquiera él como ministro tenía la información de lo que realmente había ocurrido. Usted entiende que por eso no tenía mucho sentido la interpelación como tal, porque no se dieron más detalles de estas investigaciones en sí. No lo tenía, y justamente cuando yo hablé con el ministro, me dio esa información, informé en la Comisión de Defensa cuál era el estado de situación del tema y la necesidad de esperar un poco, porque el ministro me dijo, yo con mucho gusto voy a la Comisión o voy al Parlamento, pero tengo que tener elementos. Ahora ni siquiera yo puedo hablar porque yo no voy a interferir en ninguna de las investigaciones y no me estoy metiendo, entonces no sé por dónde andan ninguna de ellas. Entonces, lo que pasaba ayer era absolutamente lógico, pero yo diría que en definitiva el diputado Trovo, al cierre prácticamente de la interpelación, se sinceró y dijo algo que era
el objetivo fundamental de su interpelación. Lo dijo él, es fácil, se lo escuchó y está en acta. Él dijo que como él sabía que había 2 diputados del Frente Amplio que habían tenido durísimas críticas contra el ministro Fernández Huidobro en oportunidades de él pensaba que esos 2 no le iban a dar el respaldo al ministro. Se refería concretamente a los diputados Luis Puig y Macarena Gelman, ¿no?, que estuvieron ausentes en la sesión de ayer y enviaron a sus suplentes el lugar. Dos legisladores que además habían sido muy críticos justamente por las expresiones de Fernando Huidobro con los familiares de detenidos desaparecidos. Correcto, esa es la información adecuada. Él lo dijo en sala, o sea, se sinceró en eso, y evidentemente le salió mal, se equivocó la paloma, diría Taparé, porque no solo nosotros tuvimos los votos necesarios para mantener al ministro en su cargo, y además se adhirió con total buen sentido, buen criterio, no por lo del voto, sino por la posición que explicó el diputado colorado de Salto, que dijo, pero si hay 4 investigaciones y no están establecidas las responsabilidades, yo voy a esperar que esto ocurra para tomar una posición en el tema, lo que nos concedió. Es decir, en vez de perder los 2 votos que Trovo calculaba, ganamos 1 más. Diputado, ¿usted tiene alguna hipótesis de qué puede haber sido lo que ocurrió efectivamente en la base y cuál puede haber sido el destino de estas municiones? Bueno, siguiendo con el desarrollo de la interpelación, hubo algunas críticas en cuanto a que de parte del ministerio, en la respuesta que se le dio a Trovo al primer informe, y posteriormente el subsecretario en sala, estuvieron exponiendo todos los mecanismos de seguridad que juegan o existen respecto a la seguridad de los polvoriles para que evitar cualquier interferencia o robo de proyectiles. Pero en este caso, aquí lo que pasa es que el que fue y se llevó, no tengamos ninguna duda, lo vamos a saber con precisión, era el que tenía la llave del polvorín. Entonces, como decía yo, es la bóveda del banco con todas las alarmas, las seguridades, las claves, pero si el que va a sacarlo tiene el conocimiento de todo esto, porque es el que normalmente la maneja o porque tiene acceso a él, evidentemente los mecanismos no sirven de nada, eso es claro, ¿no? Usted ahí está marcando directamente un responsable del hecho, el que tiene las llaves, dice. Pero es que no tengan ninguna duda que debe haber no uno, sino más de un responsable del hecho. Eso que seguramente le han faltado la lealtad, no al ministro, sino a la sociedad y al pueblo, a partir de una actitud de sacar algo que pertenece justamente a la fuerza, que es en definitiva la sociedad uruguaya. Y en beneficio propio, no tengo ninguna duda, pero esto hay que esperarlo, porque además, producto de los mecanismos de contralor existentes, aparece una señora con el grado de coronel, porque el control, o mejor dicho, el revistar la existencia de la munición, se lo efectúa en forma retativa entre funcionarios, o mejor dicho, entre coroneles de otras dependencias del arma, no de los que están a cargo del polvorín, y en una de esas revistas, en diciembre, una señora que le toca a ella hacer el control del armamento, le informa al comandante de la base que ahí faltan municiones. Posteriormente, incluso, esto no salió en la interpelación, pero yo lo tengo como porque lo conozco, preocupada por saber el trámite que esto había tenido, consultó al comandante de la base sobre si él había elevado la denuncia, y el comandante le dijo que sí. Entonces, seguro, a partir de ahí, esa cadena de mandos dejó de lado la imprescindible lealtad que el funcionario, y mucho más el militar, tiene que tener,
y se produjo el desconocimiento de todo lo otro hasta que alguien le hizo llegar el informe al diputado Trovo, que yo quiero aclarar. Sí, diputado, ahí está el segundo factor grave en todo esto que estamos discutiendo, ¿no? Por un lado, el faltante, el robo de una cantidad importante de municiones. Por otro, el hecho de que el ministro no hubiera sido informado. Por lo que usted acaba de contar recién, el jefe de la base sí sabía desde diciembre del año pasado. Sin embargo, el ministro recién se entera cuando el diputado Trovo hace la denuncia a través de la prensa el mes pasado, 6 meses después. Exacto. Evidentemente. ¿Cómo se explica, cómo se explica eso de que el ministro no haya sido informado? Bueno, eso ser motivo de cuando se terminen las investigaciones, porque acá explicarlo se explica porque el comandante se reservó la información recibida, que debió elevarla por su cadena de mando, que debió llegar al comandante del arma, al general del aire Martínez, y de ahí debió llegar al ministro, pero si el que tenía la información no lo hizo, evidentemente, pero es bueno recordar también que este funcionario, ya la justicia militar lo separó del cargo, y está procesado y preso. Sí, pero la pregunta es cómo hay que leer, no sé, políticamente, institucionalmente, esa actitud del jefe de la base, de que no solamente no hace la denuncia, no la hace ante la justicia, pero tampoco informa hacia arriba al comandante en jefe y al ministro. ¿Cómo es eso? Sí, es clarísimo. Ahí hay una responsabilidad que está fundada en la deslealtad de él y de los que al lado de él podían operar, porque yo tengo la convicción que la cosa no estaba solo en conocimiento de él. Además, una de las informaciones que tenemos, todo Durazno sabía que faltaban estos proyectiles en la base, y la noticia no había llegado por los carriles normales que debiera haberse hecho llegar a toda la cadena de mando, llegando hasta el ministro correspondiente. Entonces, seguro, cuando se le pregunta al ministro, y mientras que robaban los materiales, ¿usted qué estaba haciendo? Yo digo, paradoja, estaba haciendo lo que cualquier ciudadano cuando va a la comisaría a denunciar que le robaron todo en la casa, y la policía le pregunta, dígame, cuando lo robaron, ¿usted qué estaba haciendo? Sí, yo no estaba alterado, está clavado. Cuando el ministro toma conocimiento, inmediatamente pone en marcha todas las investigaciones, una de las cuales ya empezó, como recién decía, con separar del cargo, procesar y privar de libertad al jefe de la base. Diputado, y ahora habrá que esperar cómo sigue todo esto, ¿no? Diputado, ¿usted no entiende que hubo responsabilidades políticas en este caso? Usted mencionaba, no entendí. No, si usted no entiende que hubo responsabilidades políticas en este caso, porque la oposición insistió en este punto, ¿no? Por ejemplo, estoy leyendo declaraciones del diputado Ope Pasquet del Partido Colorado, que decía justamente, no saber no excusa al ministro de su responsabilidad, es lo que la compromete, afirmó. Bueno, que hay responsabilidades políticas en cualquier unidad militar, el jefe es responsable de lo que pasa a todos lados. Un soldado en una batería o en una compañía le roba a otro determinadas cosas, o comete que determinada irregularidad, y el jefe de la base sin ninguna duda es responsable de eso, porque el verticalismo, si usted está en la fuerza, obliga a eso, marca eso. Y que hay responsabilidades políticas, ¿cómo no? Yo no tengo ninguna duda que las va a haber. Por las dudas, el ministro ya aclaró que al término de todas estas investigaciones, si él entiende que él tiene que irse para la casa, se va a ir. Pero usted dice que eso quedó claro, o sea, que el ministro fue preciso en que si terminadas las investigaciones se determina responsabilidades, y si él tiene que dar un paso al costado, se va. Exacto, eso lo dejó, está también, fue dicho por el ministro en la interpelación, ¿no? Pero ¿en qué caso se iría? Bueno, perdóneme, Emiliano, pero esa es una consideración que va a quedar a criterio de él. Habrá que ver cómo es eso. Yo digo, acá ya empezamos a manejar supuestos.
Yo justamente, cuando dije en la Comisión de Defensa, no nos podemos apresurar, el ministro está a la orden para venir, pero necesitamos salir de la etapa presumarial de las investigaciones. Antes venir a una interpelación o venir al Parlamento, perder el tiempo, porque no vamos a poder tener elementos que son imprescindibles para abrir un juicio de opinión y decir dónde están las responsabilidades. Que en definitiva fue lo que generó el voto del diputado Colorado. Fue esa su argumentación, su explicación de por qué no había votado la caída del ministro, o sea, o había respaldado al ministro. Hasta que no terminen las investigaciones y no se sepa dónde están las responsabilidades, no podemos actuar. O sea que es absolutamente correcto. Hay un antecedente, ¿no?, del año 2001 que fue citado por el propio Trovo y que en aquel momento el propio ministro Fernández Huidobro, en su rol de legislador, llevó a cabo una interpelación al entonces ministro del Partido Colorado, Francisco Pazos, también justamente por un tema similar, ¿no?, por un faltante de municiones en una dependencia, en ese caso de la Armada, y terminó con la renuncia del comandante. El ministro era Breso, el comandante de la Armada era Pazos. Era Pazos, perdón. Sí. Bueno, es bueno recordar dos datos de la realidad. El comandante en esa oportunidad ya había renunciado antes de la interpelación y el ministro Breso no renunció pero como consecuencia de la interpelación. El faltante se había producido, era otro tipo de armamento, era balas de calibre menor, acá estamos hablando de proyectiles, de ametralladoras, que son las que llevan 2 aviones para el ataque y que se pueden utilizar también en la ametralladora de tierra. Es un armamento de una diferencia sustancial, nada que ver una cosa con la otra, aunque también era un faltante de municiones. Yo recuerdo que en las unidades militares, cuando se le pasa revista a los soldados sobre su vestimenta y armamento, donde en el fusil le falte un tiro, lo pasan en el calabozo al soldado. Entonces, donde le falte una bala en su fusil, ya hay una irregularidad. Y acá, en esta oportunidad, fueron el entonces senador Fernández Huidobro y creo que era Corseñac el otro, los que participaron de esa investigación, de ese faltante que se había producido, donde cuando surgió el problema, el comandante del arma, que era Pazos, ya presentó su renuncia. Semproni, para terminar, una discusión que se dio ayer y que plantearon algunos legisladores del oficialismo es cómo se procedió, ¿no?, en la denuncia del diputado Jaime Trovo. ¿Para usted hubo algún error en el proceder del diputado interpelante? Bueno, yo en esto me importa mucho hacer la aclaración, porque uno de los que planteó eso fui yo. Y se interpretó por parte de algunos legisladores en el debate posteriormente que lo que yo estaba condenando, no fui yo solo, fue algún otro. Yo asumo la responsabilidad de que yo estaba cuestionando que Trovo hubiera denunciado. De ninguna manera. A mí me parece que el diputado tenía la obligación de hacer lo que hizo. Tal vez lo que no debió hacerlo como lo hizo. Es decir, acá cabía la responsabilidad de haberle pedido la entrevista al ministro, y digo pedido porque lo que se va y se le plantea al ministro en un diálogo personal no queda escrito, y lamentablemente en el Parlamento todo lo que se escribe llega muchísimas veces mucho antes a la prensa que a lo que el destinatario del escrito, y eso me ha pasado en más de una oportunidad. Entonces él debió hablar con el ministro, darle la información, se desarrollaba la investigación sin haber sido hecha pública, y en consecuencia los resultados de la misma podían haber sido más efectivos y más rápidos, y se podía haber hasta interceptado la vía de salida de los proyectiles hacia dónde iba. ¿Usted dice que la denuncia al hacerla pública perjudicó la investigación? ¿La alteró? Bueno, yo no puedo decir hoy de que perjudicó o no perjudicó la investigación, pero no tengo ninguna duda que todo este tipo de temas, pensemos cuando alguien lo vivimos hace poco, el problema de un secuestro,
lo primero que le pide, si va y da cuenta a la policía, le ponen que no dé cuenta, que lo informó, porque se está trabajando la investigación y la información que surja puede dificultar la investigación que se está haciendo y se mantiene en reserva. Es decir, lo que yo estoy opinando, que tal vez que debió hacerse la investigación con un carácter de reserva que hubiera permitido saber tal vez ya hoy cómo estaba transitando la cosa y haber ya tenido ubicado lo que seguramente puede salir en las investigaciones que están en marcha, el destino que llevaron esos proyectiles, que no es nada menor, porque estamos hablando de 20.000 proyectiles o 18.000, no importa la diferencia del número, porque la gravedad no cambia, porque sean más o menos de esos 2.000, y creo que ese debió ser el mecanismo que debió jugar el legislador, porque también, y más allá de tener todos la obligación de denunciarlo, y estuvo muy bien el diputado Trovo cuando lo hizo, tal vez la vía que utilizó alertó al enemigo. Esta es la verdad. Víctor Semproni, diputado por Canelones del Frente Amplio, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Bueno, ha sido un gusto y estamos a las órdenes como siempre.